Queridos amigos y seguidores de tu canal, Contacto Arturiano, Reino Nadi Urma. Bienvenido una vez más a tu casa para acompañarme a revisar este tema. ¿Cómo saber en qué nos sirven las calaveras de cristal? Vasto conocimiento que está grabado en las calaveras de cuarzo, legado de nuestros hermanos estelares, y que bien cabría investigar de qué se trata todo esto. Espero te guste este tema, lo puedas compartir entre los tuyos en tus redes sociales, me regales un like, te suscribas, actives la campanita de notificaciones y me acompañes a echarle un vistazo a este nuevo material. Te recibo con agrado, como siempre, tu amiga Eneida. Ya en un video pasado hablamos de la existencia de las 13 calaveras de cristal de cuarzo, dispositivos enigmáticos que han sido encontrados en diversas partes del mundo, en específico en Mesoamérica, ya que fue aquí la cuna de las civilizaciones maya y azteca, que se comprende tuvieron franca relación con nuestros hermanos estelares, y fueron ellos quienes transmitieron sus conocimientos y nos dejaron aún mucho más mediante estos dispositivos antiguos. Hoy comenzaremos con la calavera Skull Bone, calavera descubierta por Mitchell Hedges. Como ya les comenté en un video pasado, los cráneos de cristal de cuarzo se han asociado a los pueblos mesoamericanos precolombinos, aztecas, mayas, toltecas y mixtecos, pero de hecho nada se sabe de su origen, puesto que ninguna calavera procede de una excavación documentada, ni tampoco se conoce con certeza dónde fueron halladas ni cómo. Hay quienes se aventuran a afirmar que son el legado de inteligencias superiores procedentes de otros mundos, que son vestigios de los atlantes o de los lemurianos, e incluso hay una teoría que defiende que fueron fabricadas por una sociedad sumamente sofisticada que vive en el interior de las cavernas del centro de nuestro planeta, y que cada una de esas 13 calaveras contienen una parte de la historia de ese pueblo. Son explicaciones fantásticas, desde que comenzaron a aparecer en colecciones públicas y privadas. Su autenticidad siempre ha sido cuestionada. Poco tienen que ver con el sello estilístico y técnico propio de cualquier calavera precolombina genuina, que son un motivo importante de la iconografía mesoamericana. Si bien algunos han querido ver en ellas ejemplos de arte mexicano, usadas en las iglesias como base para los crucifijos. De hecho, hoy en día la comunidad científica la sitúa dentro de las muchas falsificaciones producidas durante la segunda mitad del siglo XIX, gracias a técnicas recientes de microscopía electrónica. Se ha podido comprobar que muchas de las calaveras son mucho más jóvenes de lo que alegan sus poseedores, que seguramente no tienen más de 150 años, que se esculpieron en el siglo XIX en algún taller europeo, probablemente alemán, y que las historias que las rodean contienen tan poca verdad con la narración. En el caso de Mitchell Hedges, sobre cómo encontraron aquel cráneo de cristal en Luba-Antum, y es que, según documentos hallados en el Museo Británico, la calavera no llegó a sus manos en Belice, en Luba-Antum, sino en Londres, donde su padre la compró en una subasta de Sotheby's en 1943. El cráneo del destino La Calavera, que los Mitchell Hedges afirmaban haber encontrado en Belice, a la que llamaron cráneo del destino, estaba esculpida en una sola pieza de cristal de roca. Era de tamaño similar a una real, de unos 22.6 centímetros de diámetro y unos 5 kilogramos de peso,
Contaba con una mandíbula articulada que la expedición aseguró haber tallado 3 meses después en el mismo lugar. El explorador británico afirmaba que seguramente el cráneo tenía más de 3.600 años de antigüedad y que los mayas la habrían empleado con propósitos mágicos y en rituales para provocar la muerte o curar enfermedades. El entusiasmo con el que Frederick Mitchell Hedges presentó la calavera a la comunidad científica chocó con el interés de esta, motivado en buena medida por la falta de contexto entre las fotos que la expedición tomó en Lubangtum. No se conservaba ninguna del momento del descubrimiento de la calavera. Años más tarde, Ana alegaría que todos los documentos de su padre, incluidas las fotos, se habían perdido durante un ciclón en la isla de Hatteras, Carolina del Norte, Estados Unidos. Tampoco poseían documentación sobre el lugar exacto donde se halló, ni existía conocimiento alguno de ella antes de 1943. Porque si la encontraron en 1924, no dijeron nada hasta 1943, durante la década de los años 30. Escribió numerosos artículos en diarios e incluso un libro sobre Lubangtum y, sin embargo, no mencionaba la calavera. De hecho, la primera referencia que existe es de 1936, cuando en el libro británico dedicado a la antropología, Mann, se citaba y se decía que estaba en posesión de Mr. Sunday Burney, un anticuario londinense. Incluso algunos informes ponen en duda que Ana estuviera presente en aquella expedición. Verificar la autenticidad del cráneo del destino resultaba sumamente complicada en la década de los 40 y los 50. Al carecer de contexto y tratarse de un objeto de cuarzo piezoeléctrico, el mismo material que se emplea para fabricar los circuitos de los ordenadores. No se podía datar mediante métodos científicos como el carbono 14, que solo es aplicable a materia orgánica. A los investigadores solo les quedaba una forma para intentar averiguar si era o no una reliquia: analizar la técnica con la que había sido tallada. Eso les daría una idea de los instrumentos empleados y de si, por tanto, era o no un objeto maya. En 1970, Anna Mitchell Hedges la prestó a los laboratorios especializados en investigaciones en cristal en Hewlett-Packard, que tenía en Santa Clara, California. Aunque este es un dato controvertido, puestos que algunas fuentes dudan de que realmente llegara a analizarse este cráneo. Lo cierto es que se conserva una publicación de esta compañía en 1970 en la que se relata la investigación llevada a cabo sobre la calavera Mitchell Hedges. Sin embargo, sorprendentemente, los expertos concluyeron que aquella calavera no debía existir. Descubrieron que había sido tallada en contradirección. Cuando los cristales se cortan teniendo en cuenta su eje para evitar resquebrajarlos y romperlos, por lo que resultaba incomprensible que aquella calavera no estuviera hecha añicos. Tampoco hallaron arañazos ni trazos en el cristal que indicaran que hubiera sido esculpida con instrumentos de metal, por lo que concluyeron que se debieron usar diamantes y que todos los detalles de la calavera probablemente se esculpieron usando una solución de arena de silicona y agua, un trabajo meticuloso y agotador para el que, de haberlo hecho así, los mayas hubieran necesitado nada menos que 300 años para concluirla. Asimismo, encontraron que en su interior contenía un prisma bien formado, así como túneles para que pasara la luz. Las cuencas de los ojos albergaban lentes cóncavos perfectos, por lo que, cuando se iluminaba por debajo, la calavera se encendía como si estuviera ardiendo,
no fue este único el examen al que se sometió el cráneo del destino. Investigadores del Museo Británico también lo analizaron meticulosamente, pero el misterio del objeto consiguió zafarse de todas las pruebas y continuar envuelto en secreto. Los expertos en piedras preciosas del museo no lograron hallar ni un solo indicio que les permitiera dar con el origen de tal joya. Tras la muerte de su padre, Ana custodió la calavera durante 60 años, tiempo durante el cual la mostró en exhibiciones privadas. La hija de Mitchell Hedges murió a los 100 años de edad y legó la calavera del destino a Bill Hodman, quien la estuvo cuidando personalmente los últimos 8 años de su vida. Ahora, Hodman planea abrir un museo, el Mitchell Hedges Museum, en Sedona, Arizona, dedicado a esta calavera. La calavera descubierta por Hedges sería bautizada como la Skull of Dawn, calavera del destino, la más famosa y controvertida en poder de la hija adoptiva del descubridor, también conocida como la calavera del destino del juicio final o Max, o calavera Mitchell Hedges, quien la hallara y la describe. Está hecha de cristal de roca pura y tardó en ser construida unos 150 años. Generación tras generación, todos fueron trabajando durante todos los días de su vida flotando con arena un enorme bloque de cristal de roca hasta que apareció por fin la calavera perfecta. Se dice que cuando el sumo sacerdote de los mayas invocaba a la muerte con la ayuda de esta calavera, esta invariablemente se presentaba. La causa de la predilección mexicana por los esqueletos y calaveras no es el culto a los muertos, sino la belleza que percibe en la estructura ósea del cuerpo humano. Todo el esqueleto es un prodigio de mecánica con tan perfecta combinación de huesos planos y huesos rectos que es tan digna de admirar como la forma revestida de músculos y epidermis. Hasta en cierto modo es más universal, no tiene taras individuales, solo manifiesta deformaciones producidas por enfermedad o trabajo, que son también de eterna universalidad. Especialmente la calavera con la magnífica bóveda del cráneo es digno receptáculo de la inteligencia que allí se ha asentado. Es lo que más dignifica al hombre, la piel de ángulos animales, el plumaje, hasta los huesos del cuerpo pueden ser considerados más bellos que la piel y los huesos del hombre, pero ningún cráneo en la serie zoológica tiene la dignidad y nobleza del cráneo humano. Generaliza la especie. Es difícil distinguir los cráneos de las diferentes razas y aún de los dos sexos. Los mexicanos prefirieron el cristal de roca para tallar esculturas de calavera, porque con la transparencia y los reflejos parece percibir actividad dentro de la bóveda craneal. Mirando fijamente una de las calaveras de cristal, produce la obsesión que ellas están contemplándonos con sus ojos brillantes, chispeantes y que aún esfuerzo seríamos capaces de interpretar sus pensamientos. ¿Acaso apreciaron en la calavera una elección de veracidad y ferocidad, pero el intenso resplandor de la luz de la refractación del cristal acumula en algunos sitios de la calavera, hace desdeñar la vida de la carne si podemos gozar de aquella intensidad en los puros huesos? Las calaveras de cristal varían en forma, tamaño y tipo. Ahora sabemos, no todas son auténticas, pero estas de las que hablamos fueron talladas por los mayas y aztecas. Constituyen un enigma, ya que su construcción sería técnicamente imposible. Algunas de las dudas aparecen con algunos que dicen que tienen poderes místicos derivados de sus orígenes antiguos como símbolos aztecas de la muerte. Otros creen que es uno de los 13 cráneos de cristal que indicarán el destino de la humanidad cuando estén reunidos en un mismo lugar. Un análisis detallado de la superficie del cráneo ha revelado que fue cortado y pulido con un tipo de rueda giratoria común en las casas de joyería de Europa en el siglo XIX,
pero ausente en América precolombina. Los historiadores y los científicos creen que el cráneo fue cortado en un solo pedazo de cristal de roca brasileño por un lapidario de Europa, posiblemente en Alemania, y después vendido a los coleccionistas como reliquia de la antigua civilización azteca de México, según el profesor Ian Firestone de la Universidad de Gales en Cardiff y jefe de la investigación científica en el Museo Británico en Londres. No estamos absolutamente seguros que hay una fuente de roca en México que pudiera producir un cristal de roca de ese tamaño. Hay fuerte evidencia circunstancial fuerte de que proviene de Brasil. Cuando se pueden ver los cristales genuinos de roca azteca, tienen un pulido mucho más suave. Esta lo tiene áspero. El pulido se parece al que se consigue con un equipo moderno. Los científicos tomaron las impresiones del cráneo con la misma resina flexible usada por los dentistas para tomar impresiones exactas de los dientes. Esto reveló diminutos rasguños y marcas rotatorias alrededor de los huecos oculares, de los dientes y del cráneo, lo que era una clara evidencia de que la escultura había sido cortada y pulida con un instrumento rotatorio que aparentemente no poseían los mesoamericanos. La evidencia reunida sugiere que es más reciente. Para mí el caso está de forma aplastante en contra de que sea antigua, de origen azteca, dijo el profesor Firestone. Vauban era un ciudadano francés que pasó más de 2 décadas de su vida en México. Los documentos descubiertos por la doctora Walsh revelan que él había adquirido el cráneo, que fue vendido eventualmente en 1897 por la joyería Tiffany de Nueva York, el Museo Británico. También encontró que Vauban, quien algunos años antes había intentado vender el mismo cráneo al Smithsonian, y fue Vauban quien vendió un cráneo de cristal similar a un coleccionista que más tarde lo donó al Musée Einhorn de París, donde actualmente se exhibe. ¿Sabías que la calavera de cristal emite una frecuencia que se denomina frecuencia de la Tierra? En la Atlántida se utilizaba su energía como si fueran los ordenadores o generadores de la época. Los cráneos de las calaveras de cristal aún existen, aunque solo tomaremos conciencia de ellos cuando estemos lo suficientemente evolucionados para poder utilizar su poder o energía para el bien mayor del planeta. Su acción es actualmente etérica hasta que se active el cristal original. Las calaveras están en las mismas zonas de los cristales atlantes, como Stonehenge, la Esfinge de Egipto, Machu Picchu y la Isla de Pascua. Pero, ¿en qué podemos aprovechar sus poderes? La energía de la calavera de cristal ayuda a aumentar la felicidad y a mejorar la vida de las personas. La sintonización se recibe en el 8º chakra o estrella del alma, a través de la fuente hacia nuestra coronilla, corazón, y por último, hacia nuestras manos. La activación del cristal atlante es una sintonización con el progreso espiritual y personal que nos ayuda en nuestro viaje espiritual de ascensión. El propósito de esta activación es tener conocimiento de la energía que fue y se almacena en el cuerpo principal de cristal atlante, que se mantuvo en el templo de la gran sanación de Poseidón en la Atlántida. Este cristal no tiene nada que ver con todo lo que tenemos aquí en la Tierra, que contiene toda la información antigua que los atlantes utilizaron. El empoderamiento atlántico de cristal activará las hebras perdidas del ADN dentro de ti. Un cristal etérico atlántico se colocará permanentemente sobre tu chakra coronal para conectarte permanentemente con tus energías. Después de la activación, se recomienda que actives el cristal al menos una vez al día durante tu tiempo de meditación para ganar una relación con tu propio cristal y para aprender de los secretos antiguos que este cristal tiene. Esto podría ser cualquier cosa, desde una experiencia pasada de la vida
hasta la aparición de nuevos conocimientos desconocidos que recordarás. Estos mensajes se centrarán principalmente en ayudar a la humanidad a evolucionar a una dimensión superior del pensamiento. Puede ayudarte a argumentar tu vibración, trabajando para eliminar el dolor, el sufrimiento, la falta y la limitación, la injusticia y todo pensamiento inferior que daña a uno mismo y a los demás. Las calaveras de cristal fueron el tema de la película de Indiana Jones. Estas poseen poderes sobrenaturales de curación y amplificación de energía y se dice que guardan encriptada en frecuencias dentro del cuarzo información sobre antiguas civilizaciones. Según se dice la leyenda, existen estas 13 calaveras originales, una por cada civilización o tribu planetaria, en el cráneo de cuarzo como en un cerebro, y que está toda esta información grabada cada una de las civilizaciones. No queda muy claro si esto se refiere a las civilizaciones de la Tierra o a la de la Federación de Planetas. Al juntarse estas 13 calaveras, las cuales han sido dispersas como medida de protección en el mundo, se activarían y sería posible extraer la información sagrada de tiempos inmemoriales e incluso podrían evitar la catástrofe global profetizada por algunos. Si fueran a caer en manos equivocadas, el mundo estaría en peligro. Por eso han sido mantenidas en secreto por sus guardianes. Esto es lo que dice la leyenda. No suponemos que sea cierta, pero hace una buena historia de aventura. Los que creen en los poderes de las Crystal Skull dicen que el cuarzo, base de nuestras tecnologías informáticas, es capaz de almacenar enormes cantidades de información en forma de frecuencias. Sostienen que las calaveras fueron hechas hace cientos o miles de años y que no pudieron haber sido fabricadas con ninguna tecnología, porque en esos tiempos no las tenían, por lo cual advierten la presencia de extraterrestres o civilizaciones tecnológicamente avanzadas, como podrían ser, en su caso, los lemurianos o los atlantes. Drúmbalo Melquisedec, en su libro Serpents of Light, dice que se encontró con descendientes mayas en ceremonias en Yucatán que tenían posesión de calaveras de cristal, las cuales, escribe, contienen el alma de antiguos mayas en espera de que sus conocimientos vuelvan a ser requeridos, como si se hubieran convertido en información. Una de las personalidades que aparece con una de estas calaveras de cristal es el ufólogo mexicano Jaime Maussan con Rosy. Recientemente se han dado una proliferación en la venta de estos objetos sobrenaturales, aunada a la intrincada trama sobre la autenticidad de las mismas que data del siglo XIX. Hace casi imposible de determinar con veracidad si es que existe algo de sustancia detrás de la leyenda o marketing. La calavera o cráneo de cristal conocida con el nombre de Mitchell Hedges. Dicen que hay algunos pocos mayas aún sobrevivientes, los cuales cuentan que la calavera era usada por el sumo sacerdote para llamar a la muerte. La misma Anne dice que en alguna ocasión usó la calavera para curar el cáncer y hasta para matar a un hombre, y que vio a través de ella el asesinato de John F. Kennedy antes de que sucediera. La calavera de cristal emite esta frecuencia que se denomina frecuencia de la Tierra, y en la Atlántida se utilizaba su energía como si fueran los ordenadores o generadores de la época. Los cráneos de las calaveras de cristal aún existen, aunque solo tomaremos conciencia de ellos cuando estemos lo suficientemente evolucionados para poder utilizar su poder y energía a un mayor bien del planeta. ¿Verdad o mentira? Lo cierto es que estas contienen frecuencias básicas que te pueden ayudar para alinearte en energía con el planeta Tierra. Bien amigos,
Hasta aquí con la información del cómo activar estos dispositivos etéricos. Espero y te haya gustado este tema. Lo puedas compartir con los tuyos en tus redes sociales. Me regales un like, te suscribas y me acompañes en mi siguiente video. Te mando un gran abrazo de luz sanador y protector para ti y los tuyos. Nos vemos hasta la próxima. Se despide de ti, como siempre, tu amiga Eneida. Bye.